Hola a todos, mi nombre es Andrea Valdés, soy estudiante de la carrera de Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad Abierta de Distancia de México, UNADEM. Estoy a cargo de la maestra Beatriz Alejandra Veloz Díaz y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la demostración de la ley de los senos y los cosenos. Para llevar a cabo la demostración de la ley de los cosenos necesitamos un triángulo acutángulo. Como podemos ver, aquí tenemos uno con los ángulos A, B, C. Recuerden que los ángulos se escriben con letras mayúsculas. Tenemos sus lados que son opuestos a sus ángulos, el lado A, el lado C y el lado B. Y vamos a trazar una línea respecto al ángulo B para poder tener dos triángulos rectángulos. Si se dan cuenta, aquí tenemos un ángulo recto, lo que significa que en efecto es un triángulo rectángulo. Y de este otro lado tenemos el otro ángulo recto. A esta línea la vamos a llamar H y a la intersección entre el segmento del ángulo C y el ángulo A lo vamos a denominar con H mayúscula. Ahora bien, al segmento que se formó de C a H lo vamos a llamar X y al segmento que está de H a A lo vamos a llamar B menos X porque es el triángulo con el que vamos a estar trabajando por el momento. Vamos a llevar a cabo aquí en el triángulo de la derecha, vamos a calcular el coseno del ángulo A. Recuerden que el coseno se calcula cateto adyacente entre hipotenusa. En este caso 6 la hipotenusa por estar opuesto a nuestro ángulo recto. Y nuestro cateto adyacente pues es B menos X. Entonces quedaría coseno de A es igual a B menos X entre C. Y lo vamos a despejar de modo que nos quede sola X. Entonces nos queda así, se está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando. Y aquí como X está negativa, la vamos a pasar al otro lado positiva. Y ahora sí, podemos dejar sola la X, que dice X es igual a B menos C por el coseno de A. Y vamos a utilizar esta fórmula más adelante. Ahora sí, vamos a trabajar con los dos triángulos en base al teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Aquí tenemos el triángulo BHA. Entonces, dice sus dos catetos. El primer cateto es H, recuerden, porque es la hipotenusa por estar opuesta al ángulo recto. Entonces, H al cuadrado más BX al cuadrado más C al cuadrado. Vamos a despejar H porque este es el lado que tienen en común los dos triángulos para poder después más adelante trabajar con ellos. De igual forma, tenemos H al cuadrado es igual a C al cuadrado y como aquí está sumando lo vamos a pasar al otro lado restando. Y ahora hacemos lo mismo para el triángulo rectángulo que es BHC. Igual, la suma de los dos catetos, en este caso es H aquí y X de aquí de abajo, al cuadrado es igual a, en este caso a la hipotenusa porque está opuesto a nuestro ángulo recto. Y despejamos H. H al cuadrado es igual a al cuadrado menos X al cuadrado porque como aquí está sumando va a pasar restando. Y ahora que tenemos estas dos fórmulas, vamos a igualar H, como dijimos anteriormente, para poder así igualar el resto del teorema a los dos triángulos. Entonces, si H son el lado en común de los triángulos, el resto de la ecuación se iguala. Aquí tenemos A menos X del triángulo BHC es igual a C al cuadrado menos B menos X al cuadrado, que es la otra parte de la ecuación del triángulo BHA. Entonces, vamos a darnos cuenta aquí. Primero vamos a resolver esta ecuación que está dentro. Primero vamos a resolver esta ecuación que dice B al cuadrado y luego el primero por el segundo por 2, 2bx por x al cuadrado. Y
Como tenemos aquí dos términos semejantes, los vamos a eliminar y nos quedaría a es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado más 2bx. Ahora aquí tenemos 2bx, vamos a sustituir el valor de x, recuerden que acá lo habíamos encontrado antes y nos quedaría a al cuadrado es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado más 2b y el valor de x, b menos c por el coseno de a. Ahora vamos a resolver esta multiplicación y nos quedaría 2b por b, 2b cuadrado y 2b por c por el coseno de a nos quedaría menos 2bc por el coseno de a. Entonces fíjense aquí tenemos términos semejantes, vamos a reducir nuestra ecuación. Menos 1b al cuadrado más 2b al cuadrado nos queda 1b al cuadrado. Entonces queda todo al final, a al cuadrado es igual a c al cuadrado más b al cuadrado menos lo demás queda igual, menos bc por el coseno de. Y si se dan cuenta, aquí pudimos demostrar que nuestra ecuación es la correcta. Con nuestra fórmula. Y así como pudimos llevar a cabo la demostración de la primera fórmula, lo mismo es para la otra. Se traza una recta perpendicular ahora en un ángulo distinto y el resultado nos va a llevar a la misma ecuación, haciendo el mismo procedimiento que la anterior. Primero sacamos el coseno de nuestro ángulo y después nos basamos en el teorema de Pitágoras para encontrar las otras dos fórmulas. Y lo mismo es para la tercera fórmula. Aquí la tenemos, se pueden dar cuenta lo mismo. Si quieren pausar tantito el video para que realicen ustedes sus operaciones y vean que sale la misma fórmula. Recuerden, ahora va a ser respecto al ángulo a la recta. Vamos a calcular el coseno de C y así vamos a obtener por el teorema de Pitágoras las otras dos fórmulas, las cuales vamos a después a igualar. Recuerden que la ley del coseno se realiza a partir de la siguiente relación, siempre y cuando conozcamos algunos datos. Se puede llevar a cabo por la relación LLA, que es cuando conocemos dos lados y un ángulo entre ellos, o cuando conocemos sus tres lados, que es LLA. Y podemos utilizar cualquiera de estas fórmulas para encontrar sus lados y sus ángulos restantes. Al igual que la ley de los senos, la ley de los cosenos se utiliza para calcular los lados o los ángulos de triángulos oblicuángulos, es decir, aquellos ángulos que no son triángulos rectángulos porque no tienen un ángulo recto. Y pues la demostración nos ayuda para saber con certeza de dónde es que provienen estas fórmulas. En la vida diaria podemos tener aplicaciones de estas leyes en áreas como topografía, como aeronáutica, náutica, hasta incluso en medicina, entre otras, que por ejemplo nos ayudan para encontrar a lo mejor el ángulo de inclinación de algún edificio o de alguna nave que vaya a despegar o incluso algún barco. Y pues eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Mi investigación se llevó a cabo en base al libro de Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica del autor Swokowski. Gracias.